¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros Cabildos CNN. Esta conversación entre chilenos tratando de representar la diversidad, la pluralidad de opiniones, de ideas que tenemos en el país acerca de la nueva Constitución. La semana pasada estuvimos en Concepción, más adelante vamos a estar en Temuco, en Valparaíso, en Antofagasta, esta semana en Santiago, porque también queremos representar la diversidad de las regiones en esta discusión, en esta conversación. Y quienes nos acompañan en el día de hoy los voy a presentar de inmediato. Partiendo por acá, Abner Jaramillo, 25 años, estudió Administración Pública en la USACH, miembro de la Iglesia Evangélica. Abner, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Natalia Enríquez, médico, 30 años, estudió medicina en la USACH, está haciendo su especialidad en medicina interna y trabajando en el Hospital San José. Bienvenida, Natalia. Bien, gracias. Por aquí, Héctor Villagra, 53 años, trabaja como taxista, hace ya más de 20 años. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Francisca Crobeto, 26 años, deportista olímpica de la especialidad de tiros kit, capitana además del Team Chile. Francisca, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel, por la invitación. Y Cecilia Vergara, dueña de casa y además dirigenta vecinal en la Junta de Vecinos de Granero. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Con todos ustedes vamos a estar conversando, pero antes, Macarena Morales nos va a contar algo más acerca de la actual Constitución. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel, y por supuesto también buenas noches a todos nuestros invitados. Vamos a compartir con ustedes algunos datos que están contenidos en nuestra Constitución y específicamente en el capítulo 1 de la actual Constitución vigente aparecen declaración de principios, valores, definiciones fundamentales que inspiran el actual régimen constitucional. Vamos a hablar de uno específico, de la familia. En el capítulo 1, en su artículo primero, la Constitución hace referencia a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Lo que no señala ni especifica es cómo está constituida la familia, si es que es o no una unión matrimonial o si esta está compuesta por un hombre y una mujer, o bueno, básicamente aquello. El matrimonio en sí está definido en el Código Civil. En su artículo 102 es donde viene la definición entonces de matrimonio. Y lo que señala es que el matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer que se unen de forma actual e indisolublemente por toda la vida con el fin de vivir juntos, de auxiliarse, procrear y procrear. Pero luego aparece también la ley de matrimonio civil, es que es finalmente también la que permite la disolución del vínculo. Cuando uno habla de matrimonio igualitario y para avanzar en el matrimonio igualitario, una vía posible específicamente poder modificar el Código Civil, donde define en términos específicos que esta es una unión entre un hombre y una mujer. Algunos de los datos que compartimos, Daniel, respecto de aquellos aspectos que están contenidos hoy en nuestra Constitución, solo definido en la Constitución la familia como el núcleo básico de la sociedad. Gracias, Macarena. Claro, son opciones, porque hay otras constituciones en donde sí se define de manera más explícita, de manera más específica, exactamente qué es el matrimonio. No es así en la Constitución chilena los conceptos de familia. ¿Cómo sería en una eventual nueva Constitución? Bueno, eso es parte de una construcción como país. Vamos a partir hablando de los principios y los derechos. Le vamos a pedir a cada uno de nuestros panelistas, a cada uno de nuestros invitados, que nos mencionen uno que para ellos sería el más importante, el que les gustaría ver destacado en una nueva Constitución. Abner, partimos contigo. Bueno, para mí me la juego por el principio del Estado laico. Hoy día yo creo que en una sociedad posmoderna, en realidad ya está el principio, digamos, del Estado laico desde el 1925, pero en relación a estas legislaciones que van cubriendo de una u otra forma minorías dentro de la sociedad que son igualmente respetables, es necesario recordar la diferenciación de corrientes, es decir, lo que transmite el fenómeno religioso que está presente en la sociedad, pero que de una u otra forma pueda vincularse con aquellos que estén fuera del credo confesional. O sea, un mutuo respeto para que cada uno tenga el espacio de habitación en la sociedad, pero con posturas claras y la posibilidad también de incidir en el ámbito público. Por eso yo me la juego por el Estado laico, porque es necesario mantener estas corrientes separadas. Ojo, laico, no laicismo. Por lo tanto, yo creo que me la juego por eso y, por consecuencia, el derecho a la libertad de culto o libertad religiosa, que va, digamos, vinculado a este principio del Estado laico. Perfecto, gracias, Abner. Natalia. Un poco complejo, pero sobre todo, dado mi ámbito de trabajo, yo te diría que el derecho a la salud. Sobre todo en el entendido de los derechos sociales, para mí el tema de la educación y de la salud son fundamentales. Actualmente lo que hay es un derecho al acceso a la salud y no un resguardo completo a la misma.
y eso genera que haya el espacio para que puedan subsistir dos sistemas que tienen francas diferencias, como el sistema público y el privado, y que no se resguarde de que todos tengamos acceso a una medicina de calidad. Gracias. Héctor. Hay varios temas, pero vamos a hablar el primero, que es el derecho a la vida, pero mirándolo de fondo, no como un sistema cerrado, en que el Estado disponga de la persona si vive o muere, en el sentido de que si yo acepto la eutanasia, porque ese tema no se habla, yo tomar esa acción. Perfecto. Francisca. Bueno, para mí y por lo que represento, del ámbito de donde vengo, muy importante deporte como derecho constitucional. Eso no existe hoy en día en la Constitución que tenemos. Las autoridades hablan mucho de este término de deporte para todos, pero si no están las bases de nuestra Constitución es muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, lo más importante, y eso finalmente va a ayudarnos en salud, en materia de educación, y vamos a hacer de Chile una mejor sociedad. Cecilia. A mí me gustaría abocarme al asunto, quizás será por el tiempo que yo estoy viviendo, ¿no? La paz. Poder abogar por la tranquilidad de la ciudadanía, porque sin paz podemos tener todo, pero si no tenemos tranquilidad, no tenemos un resguardo a nuestra sociedad, ¿de qué nos sirve todo lo que podamos poseer si no tenemos la tranquilidad? Yo abogo por aquello. Perfecto. Ahí están nuestras primeras opiniones. Entonces vamos a tratar de profundizar en algunos de los temas en la medida en que nos permita el tiempo del programa. Héctor hablaba del derecho a la vida, pero hablando, por ejemplo, del derecho a la eutanasia, a decidir la forma de morir. Abner, ¿estarías de acuerdo, por ejemplo, que ese derecho estuviera contemplado en la Constitución, el derecho de cada persona a elegir si fuera así el tema de la eutanasia? O sea, el derecho a elegir tiene que estar presente. Lo que importa finalmente cómo nosotros influenciamos a la decisión de la persona. El Estado tiene que garantizar la opción de escoger. Pero a mí me preocupa mucho que tanto relativismo y tanta disonancia entre visiones puede afectar finalmente la decisión última de la persona. Todos estamos influenciados de una otra forma por nuestra cultura, nuestros credos, pero claro, el Estado tiene que garantizar la opción a que la persona pueda escoger. Natalia, como médico. Yo estoy muy de acuerdo respecto a la eutanasia, probablemente lo conversamos antes de ingresar acá al panel, que así como costó muchos años avanzar en el tema del aborto y que aún cuesta, son como pasos muy pequeños los que se dan, sin duda lo que queda de avanzar sobre la eutanasia y la aplicación de cómo finalmente se haga es algo que tendremos que construir con tiempo, pero tendríamos que ya tener la eutanasia como un derecho. ¿Y Francisca, estarías de acuerdo en la Constitución, por ejemplo, o no? Yo creo que el Estado tiene que garantizar y legislar sobre todos los temas, independiente de mi opinión personal. Yo no sé si aplicaría la eutanasia en mi caso, pero sí creo que es una realidad, al igual que el tema del aborto, y que el Estado no se puede hacer el loco con lo que está pasando. ¿Cecilia? Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, por la parte, digamos, religiosa, porque Dios nos creó un día, nos formó, y Él es el dueño de nuestra vida. Ahora depende también, por ejemplo, el hombre, cuando está en el momento crítico de su vida, que quizá muchas veces grita por morir. Pero hay una cosa, en la parte, yo soy una persona creyente en Dios, entonces pienso que Dios es el dueño de la vida, que no podríamos manipularla nosotros. Ahí está. Esa es mi opinión. Perfecto. Les cuento qué dice hoy, es el primer derecho que está garantizado por la Constitución. Artículo 19, número 1, dice que la Constitución asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, y luego dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Está la discusión del aborto también, del final de la vida la eutanasia, al comienzo de la vida el aborto. Héctor, ¿estarías de acuerdo o no con el tema del aborto y qué debería contemplar la Constitución? Que hoy dice la ley protege la vida del que está por nacer. Estoy de acuerdo con el aborto, ahora que se aprobó con esta Constitución, entre comillas, pero nosotros también tenemos que ver en el fondo también, de nuevo, que nuestra Constitución tiene que seguir a los tiempos que estamos ahora.
No podemos cerrar los ojos, no podemos tapar los oídos a que está pasando eso en realidad. Entonces yo estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo con la eutanasia. ¿Y el aborto en cualquier circunstancia? En las tres decisión de la mujer? circunstancias que se nombraron ahora con la nueva Constitución. En las tres circunstancias que está el actual proyecto. Exacto. Perfecto. ¿Abner, estarías de acuerdo o no? No. Yo personalmente, debido a mi credo religioso, no estoy de acuerdo. Insisto con esta idea de que en la Constitución es lo que raya la cancha. Por lo tanto, tiene que estar esa elección. Pero el hecho que uno esté de acuerdo con que se garantice el derecho a escoger no significa derechamente que esté uno a favor de que escojan hacia el aborto. Eso también hay una confusión también retórica y discursiva. Yo personalmente no estoy de acuerdo en ninguna causal. También soy una persona practicante de una fe religiosa y considero también, igual como acá la compañera Cecilia, no me recordar el nombre, creo que Dios tiene el control, digamos, del inicio y la concepción de la vida, así como el término también. ¿Natalia? Yo la verdad que estoy de acuerdo con el aborto, no solo de las tres causales, sino que de libre elección. Tengo una firme convicción de que es decisión del ser humano discernir si es que está en las condiciones o no de poder traer y sustentar a una nueva vida. Y el tema del aborto, como de hecho lo vi en algún programa previo de Cabildo, parte con la educación sexual, porque creo que hay que sacar la concepción de que a una mujer le gustaría abortar. Ninguna mujer va a desear abortar. Pero si se llega a tomar la decisión, creo que está en el derecho y en la libre elección de la mujer de hacerlo. Y que una mujer que claramente profesa una religión que va en contra de sus principios morales, éticos, religiosos, no la va a tomar como opción. Pero una mujer, por ejemplo en mi caso, que yo no soy católica cristiana, no tengo una religión, yo sí creo en el aborto, a mí me gustaría tener la posibilidad de hacerlo de manera segura. ¿Cecilia? ¿Sobre este tema del aborto? No estoy de acuerdo con el aborto. A excepción de algo, podría ser algo como se dice terapéutico, que sea algo que está entre la madre y el hijo, ¿no? Riesgo a la vida. El riesgo, ya en riesgo, pero extremo, la madre, ahí, sí. Pero abortar porque la niña o la señora quedó embarazada y que ya no me gusta esto, quiero... No estoy yo de acuerdo, porque cada acto tiene una consecuencia. Entonces, pienso yo que ese hijo, como haya sido, pero es la vida que está ahí, y esa vida la concedió Dios, y por lo tanto Dios tendrá algún día que disponer de ella. Aquí hay un caso en que chocan dos derechos, se dice, ¿no? Algunos dicen aquí tiene que primar el derecho de ser en gestación, digamos, que ya tiene un derecho a la vida. Dicen algunos que sería más importante, otros dicen lo más importante es el derecho que tiene la mujer a elegir sobre lo que ocurre con su propio cuerpo. Por lo tanto, hay un conflicto que está presente en todas las legislaciones. Francisca, ¿qué opinas tú? Yo estoy a favor del aborto en cualquier circunstancia. Creo que mientras más clandestino sea, va a ser imposible para el Estado regularlo, por lo cual se tiene que legislar y tiene que ser despenalizado. Y estoy demasiado de acuerdo con Natalia. Se habla mucho de este movimiento de no los dejaremos solos, pero uno ve que muchos niños, porque no pudo abortar la madre, finalmente nacen en condiciones precarias de salud, de educación, y finalmente sí quedan solos. Y eso se pudo haber evitado porque la madre o fue violada o fue un hijo no deseado. Y creo que es fundamental para que tengamos una sociedad más sana, con mejor calidad de vida, con ciudadanos más felices, que el aborto sea una de las cosas que está en la Constitución. Abner, representando el otro punto de vista, porque claramente que hay opiniones distintas, ¿qué responderías tú a ese argumento? Que es una realidad. O sea, el aborto va a seguir con o sin que sea despenalizado. Lo que ocurre acá es un tema de objeción de conciencia. A lo que apunta esto es que yo creo que es injusto que alguien, digamos, una persona que decide sobre su cuerpo vaya, digamos, a la cárcel porque uno no conoce el trasfondo, ¿no? Pero de una otra forma, el Estado debe velar por esas debilidades que decía Francisca. Y es ahí donde estamos cojos. Entonces, de repente yo siento que esta discusión retórica tiene que ver con una dicotomía, ¿sí o no?
Y creo que hoy día, justamente en el relativismo, no nos estamos preocupando de ese espacio que está vacío, que es el medio. Es decir, si vamos a decir que defendemos la vida desde la concepción, que el Estado tome o garantice ciertos derechos para aquellas personas que van a estar en esa situación, pero el Estado no lo está haciendo. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo, Francisca, que hay un tema discursivo, ideológico, muy patente, y yo lo digo como también desde un sector religioso. Nosotros también podemos declarar muchas cosas, pero en la práctica tampoco trabajamos mucho eso. Así que en esa situación, mi convicción es que el aborto nos haría una mejor sociedad. Estar en contra, que no se aborte nos haría una mejor sociedad, pero eso es desde mi confesionalidad. No le puedo imponer eso por ejemplo, a Natalia, que no practica mi religión. Entonces, por eso vuelvo al inicio. El Estado laico me va a permitir esta confluencia de ideas y finalmente, ¿quién va a tener la decisión? Van a ser los que voten la ley que representan o no mis convicciones. Pero para entenderlo, en tu opinión, ¿Natalia debería tener derecho a abortar si tuviera esa decisión o no debería tener derecho? O sea, debiese tener el derecho a escoger ella. Pero tú no estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Exacto. Pero la ley debería permitirlo entonces. ¿Cómo? Que la ley debería permitirlo entonces. O sea, estamos hablando de la Constitución. Sí, claro, la Constitución o la ley. Sí, está bien, pero es que es nuestra Carta Magna que nos lo direcciona como sociedad y ahí debiese estar consagrado el derecho que se proteja la vida del que está por nacer. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy diciendo que en ese principio debiese estar fundamentada la Constitución. Que vengan leyes posteriores que modifiquen eso va a depender de la fuerza de presión que hagan los grupos militares y mayoritarios de acuerdo a su ideología en este país. Héctor, tú presentabas una postura intermedia, decías estoy de acuerdo con despenalizar el aborto, pero solamente en las 3 causales, ¿no? Sí, pero no me había fijado en ese punto, que la mujer decidía. Y retocando y cambiando mi argumento, le encuentro toda la razón a ella, a la doctora, porque es verdad, la mujer es la que decide si abortar o no abortar, según los casos que sean. O sea, ¿te convence el argumento Totalmente. de Natalia en términos de que debería ser derecho? Totalmente. Perfecto. Hay quien, sí. Quiero decir una cosa, en relación a lo que dijo Abner, yo soy mujer y yo no sé si abortaría. Creo que no lo haría si estuviese en esas 3 causales o en alguna otra situación. Pero aún así estoy convencida de que el aborto tiene que estar en la Constitución. No tiene que ver con lo que yo creo, sino con lo que el Estado tiene que garantizar. Cecilia no está de acuerdo con No con estoy de eso. acuerdo. Mira, y se me viene voy a tratar de ser breve. Llega una mujer un día a una doctor a abortar su guagua. Y el doctor le dice, ¿cuántos hijos tiene? Son 5, doctor, y por lo tanto no puedo con mantenerlo. ¿Qué edad tiene el mayor? Bueno, el mayor tiene 16 años. Entonces le dice, mira, hagamos una cosa, matemos el mayor, porque es el que te causa más gasto. Mientras el niño se gesta, cuando él venga a tener la edad, a lo mejor a ti ya se te ha arreglado la situación económica. Entonces, ¿qué sucede? Que es matar, sea grande o pequeño, es lo mismo, es asesinar. Entonces, ahora va dentro de la conciencia de la mujer, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, yo tuve 5 hijos. Yo también pasé momentos muy precarios económicos, pero nunca se me pasó por la mente, vamos a hablar las cosas así, francamente, porque nosotros venimos de la ciudad, somos ciudadanos, ¿cierto? Comunes y corrientes, por lo tanto hablamos como tal. No se podría, yo no habría podido asesinar un hijo. Yo de repente los observo a mis hijos, ahí ando con uno, y yo digo, mira, si yo hubiese abortado, no estaría Juan, no estaría Claudio, no estaría Israel, no estaría Teresita, y yo los adoro, mis hijos. Entonces, si yo hubiese abortado uno, me habría quedado, ¿cómo sería mi hijo? Estaría dentro de ello. Entonces, un remordimiento eterno. Y lo peor, que después yo voy a tener que dar una terrible cuenta. Entonces, a lo mejor para los no creyentes no importa, ¿no? Pero nosotros, porque nosotros somos creyentes y por lo tanto, sea para bien o para mal, pero creemos en este Dios grande y poderoso que un día nos va a llamar a cuenta. ¿Por qué tú hiciste esto? Claro, eso es un pensamiento religioso Claro. y conservador de la sociedad chilena, pero la sociedad chilena Pero ha es ido de parte de la cambiando. conciencia. Por eso, la Claro. libertad depende solamente Sí, de la mujer. claro, sí. Cada cual tiene manera como quiera expresar. Nos quedan pocos minutos. Hablábamos a propósito del derecho a la vida, del tema de la eutanasia, del tema del aborto. Ustedes han visto las distintas posiciones. Hay un tema bien novedoso porque no había salido en programas anteriores y le quería pedir a Francisca que profundizara en eso. El deporte como derecho constitucional, que hoy efectivamente no está en la Constitución. ¿Por qué te parece que sería tan importante como para ponerlo entre los temas que están en la Constitución?
Porque el deporte es lo único en el mundo que ha sido capaz de conciliar conflictos, guerras. El deporte es transversal, no distingue color político, no distingue raza, religión. Y desde ahí, desde la Constitución, uno tiene que tener el deporte como derecho constitucional para poder hacer las bases de un deporte para todos. Y si eso es así, el Estado tiene que garantizar y regular que el deporte llegue a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y en todos los niveles. Yo estoy en el alto rendimiento, voy a mi segundo Juego Olímpico, pero no hablo desde el alto rendimiento, hablo desde el deporte formativo, recreativo, que los parques se abran y que la infraestructura esté a la par para que el deporte, que la gente tenga acceso al deporte independiente de su estrato social, independiente de dónde venga. Y también, por lo que te decía, porque el deporte ayuda a sacar a la gente de la drogadicción, a mejorar la salud de los chilenos, entrega valores y finalmente nos hace bien a todos. ¿Qué le parece a los demás? ¿Debería estar en la Constitución o no? Totalmente. Sí, excelente. Sí, es que yo no. Lo que pasa, a mí el tema con la Constitución es que esté o no esté en la Constitución ciertos principios, siempre el tema es cómo se aplica. Entonces, porque finalmente hay cosas que no son tan dañinas o adversas como finalmente se aplican por las leyes. Lo que hace que la salud sea mala no es la Constitución en sí misma, son las leyes que están relacionadas con la salud. Yo creo que el deporte podría o no estar en la Constitución, pero entendido más bien como el ámbito de la salud, como la salud no es la ausencia de enfermedad, la salud es un bienestar. Y por tanto, no basta con decir tengamos una vida saludable, que es como la campaña que han hecho este último tiempo, sino que yo no le puedo decir a mis pacientes vaya a trotar a la plaza, porque sale a trotar a la plaza y lo asaltan, porque su contexto social no lo permite. O yo no le puedo decir vaya a andar en bicicleta, porque bueno, sale a trabajar a las 5 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche y tiene que llegar a hacer las cosas a la casa. Entonces, si no hay un contexto social, laboral, cultural que permita el deporte, sobre todo en relación a las jornadas laborales, la Constitución se va a quedar corta. Héctor, ¿hay acceso irreal al deporte y sus beneficios? Mira, como dice la doctora, no, se me olvida el nombre, eso digo la doctora. Natalia. Ella decía, no puedo mandar a un paciente que está en vías de mejoramiento a hacer deporte porque lo pueden asaltar, o yo digo, y si también está mal alimentado. Si está mal alimentado, ¿qué deporte va a hacer? No va a tener energía. Entonces, por lo menos, como punto primordial, estaría de acuerdo con ella en el sentido de que estuviera en la Constitución, porque todos estos puntos tienen que estar registrados en la Constitución para que así se cumplan, tarde o temprano se cumplan con leyes o no leyes. Perfecto. Entonces yo estoy de acuerdo. Nosotros como deportistas estamos bien desamparados en términos legales, no tenemos contratos de trabajo, no tenemos seguro de salud, seguro de cesantía, pre ni postnatal las mujeres, pero aún así, y como para argumentar un poco, el deporte por lo menos de alto rendimiento no es sinónimo de salud. O sea, tú haces una encuesta a todos mis compañeros, a los 400 deportistas que fuimos a Juegos Panamericanos el año pasado y estamos todos lesionados, pero trae, entonces es cierto, no es sinónimo de salud el alto rendimiento, pero sí trae los valores deportivos. A mí lo que me ha enseñado el deporte me ha hecho realmente una mejor ser humano. Entonces, claramente que esté en la Constitución no va a garantizar que las políticas deportivas existan, pero sí nos dan las bases para poder construirlas, y eso es lo que queremos. Perfecto. Ese ha sido el debate hasta ahora en esta primera parte de la conversación. Macarena va a hacer un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora aquí en Los Cabildos. Muy ordenado el debate por lo demás, así que nos permite hacer un resumen bastante acotado respecto de dos derechos que se han discutido esta noche. El derecho a la vida, pero en dos puntos específicos. Hemos hablado del derecho a la vida, el que podría o no estar constituido en la Constitución, destacado en la Constitución. Han hablado de la eutanasia, pero también del aborto. Vamos a hacer esto de alguna manera con los votos
a favor y un voto en contra de aquellos que piensan que debiera estar consagrado en la Constitución el derecho al aborto, más allá de que si que fuera o no una opción personal tomarla respecto de distintas credos o finalmente la ética que pueda acompañarlos, y lo mismo también en este caso en la eutanasia. Pero otro de los temas que ha surgido en el debate y que ha estado muy interesante es el derecho al deporte, el que pueda estar consagrado en la Constitución y para poder entregar las garantías para poder desarrollarlo, no necesariamente, como decía ahí Francisca, en el alto rendimiento, sino más bien como un aporte a la vida de cada uno de los ciudadanos. Son algunos de los derechos que han conversado en esta primera parte aquí en Cabildo CNN, Daniel. Gracias, Macarena. Nos vamos a ir a la pausa. Antes recuerden que sus opiniones nos importan mucho con el hashtag CabildoCNN, y también si ustedes quieren ser parte de estos cabildos, envíennos con ese mismo hashtag CabildoCNN un video de no más de un minuto en que nos cuenten cuál sería lo principal que ustedes querrían ver en una nueva Constitución. No solamente si ustedes viven en Santiago, recuerden que también con este programa vamos a las regiones. Hacemos una pausa y ya volvemos con CabildoCNN. Ya estamos de vuelta en los Cabildos CNN, en esta segunda mitad para hablar de las instituciones más importantes del Estado, y Macarena nos va a hablar algo acerca de una de las instituciones que actualmente está consagrada por la Constitución. Exacto, en su artículo 101 están definidas específicamente las Fuerzas Armadas, dependen específicamente del ministerio que está encargado de la Defensa Nacional y están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, es lo que indica la Constitución. Y en esta misma Carta Fundamental vigente indica la forma en la cual se dotan las plantas, cómo se designan también las autoridades de las Fuerzas Armadas, de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, cuánto tiempo duran en el cargo, las máximas autoridades, entre otros datos. Pero no establece, por ejemplo, un tema que es muy recurrente hoy día, el cómo se financian las Fuerzas Armadas. Para aquello está la ley 13.196, conocida también como la ley reservada del cobre. ¿Qué sabemos de esta ley reservada del cobre? Y señala que el 10% de los ingresos totales de las exportaciones de Codelco deben ser repartidos de formas equitativas en estas 3 ramas. Y es precisamente esta ley reservada del cobre la que en más de una oportunidad ha sido bastante cuestionada, específicamente cuando hoy día se investiga tal vez el fraude más grande que haya sufrido la ley reservada del cobre. Algunos de los datos y algunas de las instituciones que está definida en nuestra Constitución, Daniel. Así es una de las instituciones, uno de los temas. Veamos cuáles proponen, qué propuesta tienen aquí nuestros cabilderos. Héctor, partamos contigo. Bueno, no estoy de acuerdo con el 10% de la ley reservada del cobre, primero que nada. Porque ese 10% se puede ocupar en salud, educación, deporte y en otras ramas más importantes para el Estado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa debe disponer de lo que es la parte de renta para las Fuerzas Armadas en general. ¿Poner otro sistema de financiamiento, por ejemplo, sería una propuesta? Francisca. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que existir, no podemos eliminarlas y tienen que estar financiadas de alguna manera, o sea, eso tiene que estar, pero sí creo que el 10% de las exportaciones del cobre es excesivo, sabiendo que en Chile hay otras necesidades. Yo creo en la educación pública de calidad, pero creo aún más y pienso que es aún más importante que la salud tiene que ser pública de calidad. Mi mamá es pediatra del sistema público, toda su vida ha trabajado en un hospital público y la realidad que me comenta, el acceso a la salud que tiene la gente con pocos recursos es bastante precario. Entonces, hay otras necesidades. Cecilia, ¿sobre este tema de la Fuerza Armada o sobre otro? No, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los panelistas, que el 10% podría ocuparse en algo como la salud, como se repite, ¿no? La salud y tanta necesidad que hay. Y yo creo que ese 10% vendría muy bien. ¿Abner? Sí, después yo creo que el movimiento estudiantil, donde se da la cifra que éramos el tercer país con mayor gasto militar o armamento en Latinoamérica, se dio a notar mucho que había un exceso. Tiene que ser redistribuido, sí. Aparte que igual uno cuando habla del ámbito público, el gasto fiscal, siempre es la piedra de tope el tema de las Fuerzas Armadas, incluso para el tema de probidad. También, o sea, la ley de acceso a la información pública
que ha empoderado de alguna otra manera la información a que nuestros ciudadanos se informen, siempre el tope está ahí, está en las Fuerzas Armadas. Entonces, tiene que redireccionarse ese gasto fiscal o disminuirse. ¿Natalia? Bueno, como es respecto a las instituciones, me voy a referir un poquitito en general que más allá del ordenamiento, que creo que eso sí amerita un debate que es bastante complejo, es el tema de cómo se escogen a las autoridades. Y yo creo que en eso es probablemente donde estamos deficientes, porque autoridades que son locales, regionales, no debiesen ser escogidos por la presidencia, sino que toda persona que representa a un grupo humano debiese ser escogido por ese grupo humano. Y en eso no me parece que los intendentes sean designados. A mí me gustaría poder escoger a mi intendente. Así que, más allá de cómo esté distribuido el poder respecto a las instituciones, creo que hay que avanzar respecto a cómo se eligen, que eso tendría que estar resguardado en la Constitución. Ahora, respecto al 10% de nuestras Fuerzas Armadas, sí, claramente estoy en desacuerdo. En eso hay consenso, pero plantea otro tema, Natalia, que es interesante. ¿Deberían elegirse los intendentes regionales o está bien que el presidente o la presidenta, que es la que tiene a cargo la administración del país, designe personas de su confianza? Deberían elegirse por el voto popular. Incluso yo diría que debería descentralizarse el país. No todo depender de Santiago, del área metropolitana. O sea, cada región debería tener su gobierno propio para que ese gobierno propio dispusiera de esas plata para esa provincia o esa región. Tiene que ser un cargo de elección de los pares. O sea, yo quiero elegir a la persona que va a gobernar o va a velar por mis necesidades y me interese, y obviamente tengo que ser yo que lo elija. Sí, de acuerdo. Que sea la ciudadanía que elija el intendente. ¿Abner? Sí, claro, lo que pasa es que ahora estamos en un proceso, digamos, de descentralización a propósito del proyecto de ley, digamos, que se está discutiendo sobre la elección de los intendentes. Pero yo creo que también tiene que haber un traspaso real de competencias. O sea, no solamente la elección, sino que qué facultades va a tener en ese puesto de legitimidad, o sea, legitimado por la gente que está en ese sector, pero también con facultades que le otorguen poder para poder decidir, valga la redundancia, sobre esa localidad con fondos que emanen de un gobierno fiscal centralizado, pero que se transfiera la competencia. O sea, porque hoy día el intendente es un representante del gobierno central. Al ser electo, nada nos asegura de que tenga realmente esa figura de poder. Un caso práctico es el caso del gobernador. O sea, existe, está, pero es como si no estuviese porque no tiene ninguna injerencia. Entonces, si vamos a hablar de otorgar esta legitimidad representativa de las autoridades regionales, tiene que haber un traspaso fidedigno de una desconcentración también del poder sobre las facultades para tomar decisiones en torno a esa autoridad. Tenemos rápidamente dos consensos aquí, el tema de eliminar la ley reservada del cobre y también la elección popular de los intendentes en cada región. Les quiero plantear otro tema que ha sido polémico esta semana, el tema de si el voto es un derecho o un deber, o sea, si el voto debe ser voluntario o si debe ser una obligación que deben cumplir los ciudadanos. ¿Quién toma la palabra? Francisca. Es una obligación de los ciudadanos. Dentro de se habla mucho de los derechos, pero uno de los deberes de todos los mayores de 18 años chilenos es votar es la participación ciudadana. Si tenemos unas vacías, mesas con pocos votantes, es imposible construir un mejor país. ¿Debería ser voto obligatorio y el que no va a votar una multa? Sí, de todas maneras. Sí, debería ser voluntario, justamente, ¿por qué? Porque el día de mañana aquella autoridad que llegó allí por un voto voluntario, entonces el que no votó, ¿cómo reclama? ¿Cómo puede llegar por ejemplo, a un cabildo como este, si no ha votado? Entonces es necesario, ¿sí? Perdón, muchas veces se dice, pero ¿por qué voy a ir a votar si nadie de los que está en la lista me representa? A mí me ha pasado eso y yo voy y anulo o dejo en blanco mi voto, pero por lo menos estoy ejerciendo mi derecho de ir. Exacto. Sí. O sea, yo quería tomar la palabra también porque yo estoy a favor del voto voluntario. Lo que pasa es que es una consecuencia, porque si yo digo que va a ser obligatorio y coloco, digamos, un incentivo a una multa, estoy de una u otra forma como casi
doblegando a la persona en su derecho de escoger, puede que él no quiere. Pero yo, ¿por qué creo en el voto voluntario? Porque eso nos desafía, primero a la clase política, a replantearse y también a nuestra sociedad a educarse cívicamente, que es lo que está el flanco, que está ahí abierto hoy día. Entonces, yo creo que es un derecho porque nos va a desafiar a nosotros. El deber como sociedad de automotivar, ¿no es cierto?, desde los pasos más pequeños. Yo lo hablo desde el mundo religioso, no existe una educación cívica. Entonces, caemos en lo que usted decía, señora Cecilia, reclamamos, pero no participamos. Entonces, ¿con qué derecho? Yo creo que con el derecho de reclamar como todos, pero quizás con qué ética o qué moral llegamos a esa instancia. Yo creo que debe ser voluntario y creo que el debate no está en si es obligatorio o no, porque en Chile tendemos a caer mucho en la discusión de lo procedimental, como debiese ser obligatorio o no, en vez de cuestionarnos, bueno, ¿por qué la gente no va a la urna? Siendo que yo como ciudadano el derecho que más quisiera poder tener es tener el derecho a voto. Entonces, ¿por qué no lo estoy ejerciendo si es un derecho tan fundamental mío? Y ese tendría que ser el cuestionamiento, porque finalmente la obligación o no va a ser cambiar nuestra profundidad de debate político, que es justamente lo que yo, sin estar de acuerdo con este proceso constitucional, porque no me gusta que sea una consulta simplemente, y no que vaya a haber una incidencia real sobre lo que finalmente va a aparecer, sí creo que abre el espacio para decir, bueno, ¿qué tanto debate político nosotros tenemos en nuestro cotidiano? Y yo creo que es escaso. Y por eso mismo es escasa la participación. No creo que la obligación sea el tema, sino que es mirarnos de cómo hemos perdido el trabajo político. Tenemos 2 preferencias por el voto voluntario, 2 por el voto obligatorio. Héctor, el voto que falta. Estoy en una disyuntiva. En serio, porque mi primera votación fue el año 80, que fui con mi abuelo conservador, nacionalista total, yo totalmente distinto al con mucha afinamiento, o sea, con afinidad al Partido Comunista, con la idea del Partido Comunista. Y fui con mi abuelo a votar, sabiendo que la votación estaba trucha totalmente. Precisamente la votación para esta Constitución, la Constitución estaba trucha totalmente, porque no había, usted sabe. No había registro electoral. No había registro electoral, exacto. Sí. Pero, mirándolo conservadoramente, debería ser obligatorio, pero no causando una multa a la persona que no va a votar. Porque esa persona después no va a poder reclamar por la votación que hubo y él no está dentro de esa votación. Va a tener que quedarse callado, ni siquiera dar una opinión, porque él no cumplió su derecho. Por lo tanto, esa es mi opinión. Okay. Decían Abner, decía también Natalia, el tema de cómo se incentiva a los votantes para que vayan a votar, porque hoy evidentemente hay una desafección, digamos, hay poco interés de las personas de participar en votaciones y tal vez es algo que vamos a ver en toda su dimensión en las elecciones municipales en octubre. ¿Cómo se podría hacer ese incentivo? ¿Cómo se podría hacer que la gente realmente sintiera que es importante ir a votar, que realmente hay una consecuencia entre lo que se hace al ir a votar y lo que ocurre después en el país? ¿Qué es lo que está faltando? Porque evidentemente hay un problema de relación entre nosotros, que somos los representados supuestamente, y los representantes que estamos eligiendo. Que cambie la clase política, que sea real, que sea directa, que sea realmente, que vea los problemas reales de la gente, que no vivan en un limbo, porque ellos son elegidos y ya se olvidan de todo lo que han prometido y se rigen por lo que dice su partido político o el poder económico que lo ayudó a que saliera ahí. Entonces, eso es para mí lo primordial. Yo creo en los cambios y creo que falta sembrar esa semilla en la gente. Uno escucha mucho que qué importa si voy a votar o no, quien salga mañana de presidente o alcalde, voy a tener que ir a trabajar igual. Entonces, es como reempoderar a la gente de que uno puede cambiar las cosas y que una de las maneras de hacerlo es yendo a votar. Sí, yo pienso que tendríamos nosotros, por ejemplo, ahora nos queda octubre, ¿cierto? Ya tenemos más o menos los candidatos que ya van a pelearse el sillón. Entonces, nosotros como ciudadanos observar qué va a hacer este hombre porque ya le queda tiempo, ver si trabaja. Entonces, darle el voto a la persona que realmente está trabajando para la comunidad, para el ciudadano.
Entonces, observar cómo ellos trabajan. Y yo siempre he dicho, mira, por ejemplo, cuando se gastaba tanto dinero en las palomitas, todo eso, yo sabe lo que pensaba en mí, allí como en aquel lugar, decía yo, en vez de gastar tanto dinero en palomitas, ¿por qué no gastan ese dinero en trabajar por la comunidad ya, de antemano? ¿Ah? Entonces vamos a invertir este dinero, por ejemplo, ¿qué falta en este pasaje? ¿Qué falta esto? Juntar esos dineros. Entonces uno ve que el hombre o la mujer tiene el deseo de ayudar. Entonces eso, verlo, observarlo. Personalmente siento que la gente no está dada a la participación porque ve como esta clase política, o como para mí los politiqueros, porque yo hace rato ya que no percibo que mucha gente que hace política tenga una convicción política profunda, está distante, como que ellos están distantes allá y yo con mi realidad estoy acá. Y yo personalmente participo de un movimiento político que es Izquierda Autónoma, y nosotros lo primero que nos dimos cuenta es que la política es en el cotidiano, es en el día a día y es de cada ciudadano. Entonces, si las personas no empiezan a percibir de que yo soy política, yo hago política en mi entorno, en mi cotidiano, constantemente va a haber esta distancia. Y constantemente va a haber una distancia en que las personas tampoco quieren asumir cargos de representación, personas que no vienen de la casta política. Y ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a cambiar nuestra propia forma de participar, porque si constantemente la única oferta que tenemos para poder escoger es de esta casta política que está puesta, siempre nos vamos a ver la disyuntiva de que no tenemos por quién votar. Pero entonces es nuestro trabajo que esa situación cambie. Bueno, el Chavo Binominal, digamos, va a abrir una puerta, una ventana de oportunidad para ver cómo reacciona la gente, estas personas, digamos, y incluye que reclamamos mucho contra la clase política, de retomar esos puestos. Ahora, yo creo que la realidad en regiones igual es distante quizá a la ciudad. Yo creo que es más fácil en las regiones generar este vínculo, digamos, entre el representado y el representante. Pero aquí en la ciudad es bastante complicado, y para mí va un tema de trasfondo. Yo creo que más allá del rechazo a la clase política, esto está vinculado a la participación ciudadana, y hoy día con todo el sistema que tenemos económico, de trabajo, o sea, ¿en qué minuto, en qué espacio nosotros, yo creo que el ciudadano de a pie, ese que va a trabajar diariamente, como decía Francisca, que se demora 2 horas en llegar a su pega? ¿En qué minuto? Hoy día yo creo que las tecnologías, los TICs, ayudan mucho. La tecnología de la información ayuda mucho. Pero se ha vuelto todo tan virtual que se ha perdido el contacto humano. Y también, esto lo digo personalmente, o sea, hace 10 años yo vivía en la Florida, me fui a vivir a otra zona, yo tenía 10 años y hacíamos fiestas en el vecindario, se hacían trabajo en comunidad, etc. Volví al mismo vecindario con los mismos vecinos y nadie se habla. Entonces, es porque es un fenómeno que está, digamos, siendo transversal a toda la sociedad en cómo estamos viviendo, y donde la participación ciudadana es un efecto, más allá que yo también comparto la opinión de Natalia, del rechazo a la clase política. Es una reflexión también de fondo esto de la participación ciudadana. Pero falta interés en participar, faltan espacios, falta tiempo. ¿Qué es lo que falta para que más personas participen? Interés. Falta educación y falta una cultura de qué hacer político. Finalmente, en algún punto y en la minuta que ustedes mandan, hay una parte que habla como de la subsidiariedad. Y yo creo que nosotros no hemos vuelto ciudadanos que están acostumbrados al Estado subsidiario, a que si yo tengo un problema, el Estado, los representantes políticos, alguien me lo resuelve. Yo no me lo resuelvo. Yo no voy con mi comunidad y decir, bueno, tengo un problema, entonces comunidad, juntémonos y solucionemos esto. Y si encontramos que requerimos algo del Estado, bueno, nosotros vamos y se lo pedimos al Estado. Y vamos y se lo pedimos al representante. Pero yo soy parte activa de la solución. Nosotros como deportistas, me quiero unir a lo que dijo Natalia, hicimos este mismo escáner de la sociedad deportiva chilena, y existía una comisión de atletas que iba y le entregaba una carpeta a la presidenta o al presidente de turno con todas las necesidades. Y nosotros hace 5 años dijimos, ¿quién mejor que los deportistas conocen las necesidades y saben las soluciones o tienen alguna idea de cómo solucionarlo? Y creamos la agrupación de deportistas de alto rendimiento, que no tenemos un color político porque no nos interesa como
comprometernos con una línea política, pero sí hacemos política, porque queremos trabajar en conjunto con la autoridad que esté en el momento que nosotros estemos trabajando para crear políticas deportivas chilenas. Y somos nosotros desde la misma vereda que queremos estar ahí y queremos ser parte. Importante lo que dice Francisca, porque muchas veces se tiende a hablar de la política como solamente lo que hacen los políticos. Y la verdad es que todo en la sociedad es política. Los debates sobre educación, sobre salud, sobre deporte, sobre cultura, son debates políticos y esos debates me parece que sí le interesan a los ciudadanos. Totalmente, ¿no? Porque nosotros al levantarnos hacemos política. No solamente la política como un ente. Al levantarnos, a hacer nuestra administración de nuestro día es política. Por lo tanto, eso es fundamental. ¿Y cómo lo ven desde sus experiencias? Por ejemplo, Francisca nos contaba desde la experiencia de los deportistas de alto rendimiento que han logrado de alguna manera agruparse y trabajar en estos temas. Cecilia, por ejemplo, en el tema de las juntas de vecinos, usted participa. ¿Se ha logrado armar algún tipo de participación? Sí, ahora, ¿o la gente es muy reacia? Mira, esa junta se formó en el 2001 y resulta que nunca se logró nada, porque las puertas se golpean y no se abren. Entonces la presidenta que estaba, ya ella claudicó. Dijo, no, ya, esto se acabó, se terminó. Entonces yo voy y hablo con ella, le digo, por favor, mira, tú no puedes echar por la borda tantos años, que no se ha logrado nada, pero no importa, empecemos de nuevo. Y vamos a golpear puertas. Y de hecho fuimos a golpear puertas, y de hecho ahora yo fui a la oficina, hablé con el señor alcalde, con la subsecretaria, y pedimos una visita, porque tenemos reunión todos los primeros jueves de cada mes. Entonces ahora el 7 tenemos una reunión. Y yo fui y pedí que por favor, porque la gente ya no cree nada. Entonces, hacen 15 años que se está luchando por un alcantarillado. Y y son lugares urbanos, o sea, rurales. Ya las fosas, la gente no tiene dinero para pagar, sacar fosas. Entonces, ya imagínense cómo está ese sector ya colapsado. Entonces, no, tenemos que luchar. Y ahora estamos luchando. Y resulta que el señor alcalde nos dio la noticia la semana pasada, ya se presentó, ahora estamos esperando, son 300 millones para la construcción del asunto. Entonces, estamos luchando. Por eso que la participación de nosotros es importante, porque hacemos presión. Y estamos presionando en buena manera, en un buen sentir de la palabra, no ahí con pancarta ni cosa parecida. No. Héctor, ¿hay opciones, cómo lo ves tú, de organizarse efectivamente, por ejemplo, en el gremio en que trabajas tú, o están muy dispersos, por ejemplo, en el tema del... Es que hay que cambiar una ley. Una ley laboral en donde me acuerdo que me contaban mi padre, mi abuelo, mis dos abuelos, uno de izquierda y uno de derecha. Entonces yo tenía las dos visiones. Yo aprendí a leer a los 5 años, gracias a mi abuelo. Y ellos me decían que cuando una persona estudiaba en la universidad y salía de su carrera, pertenecía inmediatamente, automáticamente al colegio médico, al colegio arquitecto, al colegio de ingeniero, etcétera, etcétera. Y esa ley se abolió con la, no quiero malinterpretar a la demás gente en su pensamiento político, a la dictadura. Y quedamos al libre albedrío, al que quería pertenecía y al que no pertenecía. Y eso nos pasa a nosotros como gremio. El gremio de taxistas formados en la Confederación de Taxis de Chile, Confenatach, somos muy pocos. En todo Chile somos muy pocos. Hicimos una marcha hace poco, se notó, se visualizó. Por la información, por las noticias. Pero no sirvió de nada porque en general el gremio es desunido. Solamente un gremio es unido, que es el gremio de los radios, de los taxis colectivos. Correcto. Natalia, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Y además, ¿qué está pasando con los jóvenes? Digamos, ¿hay, crees tú, una mayor idea de organizarse, de participar? ¿O todavía estamos con eso de los años 90, del no estoy ni ahí con la vida en más política? Yo creo que hay de todo y ahí también entra mucho el tema de la educación. Probablemente los que son parte de la educación pública tienden más a tener esta concepción de que es importante organizarse. Y desde mi vereda, que soy médico y estoy en formación de especialidad, yo también participo de la agrupación de médicos residentes, los residentes son los médicos que están en formación de especialidad. Y un poco así como lo decía Francisca, que vieron una necesidad y decidieron organizarse, nosotros también vimos una necesidad y decidimos organizarnos. Y es porque principalmente nosotros no tenemos derechos laborales, nosotros no somos trabajadores,
pero lo concreto es que todo médico que hace formación de especialista, y es cosa que cualquiera pase por un hospital, quienes quedan después de las 12 del día en general son los médicos en formación de especialidad, quienes dan bastante información a los familiares, a los pacientes, etcétera. Somos nosotros que estamos haciendo la residencia, pero no tenemos ningún reconocimiento como trabajador. Entonces, no había más que organizarse. Y así hemos estado trabajando ya el 4º año. Hemos estado trabajando también junto al Colegio Médico, y también uno empieza a ver de que hay lógicas distintas dentro de nuestro propio gremio. Tenemos lógicas, visiones políticas distintas respecto a si debemos o no ser considerados trabajadores, que igual es fuerte que existan esas propias diferencias dentro de tus colegas, pero bueno, así el debate. Abner, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo quisiera mencionar que, bueno, el mundo evangélico, a diferencia o el mundo protestante evangélico, a diferencia del mundo católico, judío, no está unificado, es muy diverso, hay muchas voces, entonces creo que sería difícil organizarse públicamente o políticamente si internamente está muy fragmentado. Pero sí mencionar que hay un factor histórico que no voy a mencionar ahora en su totalidad, solo dar un breve manifiesto, que antes de la dictadura, cuando nosotros como éramos minoría, el mundo protestante en Chile, teníamos gente, líderes, pastores, eclesiásticos, que estaban inmiscuidos en la política partidaria, Partido Radical, Liberal, de centro izquierda, y eso se dio vuelta, digamos, después de la dictadura, y toda la representación evangélica se fue a la centro derecha y con sus primeros intentos de partido político ya por los 90 y tantos. Entonces, hoy día, yo creo que como nos damos cuenta que la resistencia no está siendo suficiente con prohibir normativas, porque los otros grupos se están alzando, yo creo que se están atreviendo a generar estas instancias, pero aún está en pañales, por así decirlo. Y por último, lamentablemente todavía seguimos con esta imagen de que los líderes eclesiásticos son los que llevan adelante las discusiones públicas, siendo que el mundo laico, dentro de alguna confesionalidad, tiene mucho más que decir por un tema de carrera, más que por una representatividad. O sea, si se va a insertar el mundo religioso en la política, que sea de carrera, no solamente por un espacio eclesiástico o de poder. Gracias, Abner. Estaba buscando precisamente a raíz de lo que decía Héctor también, lo que decían Natalia, Francisca, acerca de qué dice la Constitución sobre este tema de los sindicatos, por ejemplo, de las asociaciones gremiales. Artículo 19, número 19, dice: el derecho de sindicarse en los casos y formas que señala la ley, la afiliación sindical será siempre voluntaria. Ese es un factor. Y lo otro que dice es: la ley contemplará los mecanismos para la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. Lo dice así de explícito también no deben participar en política, o sea, en partidista, sino que ser dedicado a su gremio, a las necesidades del gremio. Macarena, vamos contigo para que nos resumas lo que hemos discutido en esta segunda mitad del programa. Sí, claro, interesante debate. Hemos destacado algunos de los temas para que quede aquí un resumen respecto de lo que han conversado. Hay consenso en al menos los dos primeros puntos: el financiamiento, en la forma en la cual llegan los recursos a las Fuerzas Armadas, esta ley reservada del cobre, consenso en que tal vez esos recursos podrían ser destinados o podrían llegar de otra manera. Entonces aquí vamos a poner el consenso de 5 de nuestros 5 invitados. La elección directa de los intendentes, avanzando ahí en la descentralización. Nuestros 5 invitados están a favor de que la elección del intendente, de la máxima autoridad de la región, que hoy es elegida por el presidente, sea en este caso una elección directa. Y de ahí entramos entonces a la discusión si es que el voto tiene que ser voluntario o el voto tiene que ser obligatorio. Y por ahí tenemos a 12 que están de acuerdo con el voto voluntario, lo que hoy día existe, 2 con el voto regresar tal vez al voto obligatorio, y hemos dejado un indeciso que, si bien tal vez manifestó su postura, lo legítimo también es poder tal vez encontrar otros argumentos para poder definirse. Y la participación ciudadana ha sido una discusión muy interesante y que tal vez no la vamos a llevar a números, porque si bien esta participación ciudadana de la cual han conversado nuestros invitados guarda relación desde el área de competencia de cual cada uno de ellos viene y en la forma en la cual ellos también hacen política, y como bien decían, tal vez partidista y tal vez no, pero la importancia para cada uno de ellos de tal vez avanzar en esta participación ciudadana
y la necesidad de organizarse, que también ha sido un tema y un concepto que ha surgido en este también ordenado debate, Daniel. Gracias, Macarena. Cecilia, Francisca, Héctor, Natalia, Abren, muchas gracias. Hemos conversado, nos hemos escuchado, nos hemos convencido también de repente, cada uno con las ideas del otro, que es precisamente una de las gracias de poder conversar entre personas que muchas veces no tenemos la oportunidad de estar juntos. En Chile vivimos muchas veces cada uno en su burbuja, En su mundo. y es una buena oportunidad poder sentarnos a conversar desde nuestras distintas realidades. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por haber estado en estos Cabildos CNN. Recuerden que ustedes pueden participar no solamente en Santiago, también en regiones a través del hashtag CabildosCNN y tal vez estar sentados aquí en la próxima edición de este programa. Muchas gracias y muy buenas noches.